Hola, ¿cómo les va? Mi nombre es Karina y les quiero comentar desde qué lugar y con qué se van a encontrar ustedes en el área de ciencias sociales en esta nueva propuesta que en esta oportunidad les trae de Viva Libros. Si debo empezar a caracterizar y a puntualizar, creo que lo primero que tengo que decir respecto a esta nueva propuesta es que han sido diseñadas, han sido planificadas considerando los núcleos de aprendizaje prioritario, los cuadernos para el aula, y fundamentalmente la resolución 367 del año 2020. Desde allí es que ustedes van a encontrarse con que cada uno de los ejes temáticos, de los núcleos de saberes y de experiencias, tienen que ver y están muy relacionados con lo que propone fundamentalmente esta resolución. Con la particularidad de que no solamente se parte de los ejes propios del área de ciencias sociales, esto quiere decir que vamos a encontrarnos con las sociedades y los espacios geográficos, las sociedades a través del tiempo y fundamentalmente, obviamente, las actividades humanas y las organizaciones sociales, sino que van a poder observar que presenta una particularidad y es que estos ejes están hilvanados, están entramados a partir de la vida cotidiana como categoría analítica, que sitúa a niños y niñas en el centro del aprendizaje como protagonistas. Por otro lado, también creo que un rasgo distintivo dentro de esta línea es que los ejes, tal como digamos, podemos observar el objeto de análisis de las ciencias sociales, el objeto de estudio de las ciencias sociales, que es esta realidad social que es multidimensional, que es multifacética, que es flexible, dinámica, conflictiva en muchos casos, no la observamos, obviamente, a estos rasgos constitutivos, no los observamos separadamente, fragmentadamente. Es decir, no está por un lado el espacio, por otro lado el tiempo y por otro lado la comunidad organizada. Y en este sentido, para que los niños puedan encontrarse con propuestas significativas y que los ayude a pensar la realidad social, es que si bien en cada uno de los capítulos de ciencias sociales se va a partir o se va a hacer pie en uno de los ejes, ustedes van a encontrarse con que las actividades están interdisciplinando cada uno de estos ejes. ¿Qué quiero decir? Que si bien se va a partir, por ejemplo, del eje del espacio, van a encontrarse con actividades que tienen que ver con el tiempo y con la comunidad organizada. Por otro lado, otra característica que cabe mencionar y destacar tiene que ver con que se van a encontrar con una multiplicidad y una gran diversidad de fuentes de conocimientos propias del área de ciencias sociales y de recursos. ¿Qué quiero decir con esto? Que van a aparecer mapas, croquis, planos, van a aparecer fotografías, van a aparecer testimonios, relatos de vida, es decir, distintas fuentes que son propias del área de ciencias sociales y que ayudan a construir conocimiento y a que niños y niñas se acerquen a la forma particular que tienen el área de ciencias sociales de conocer. Como tercer rasgo importante a mencionar y destacar esta nueva serie de Viva, creo que cabe mencionar que cada uno de los itinerarios pedagógicos que ustedes van a ver y poder observar en los libros de primero, segundo y tercer grado están pensados desde lo que supone alfabetizar en ciencias sociales. Es decir, se parte de situaciones muy potentes que tienen que ver con escribir, con leer, con conversar, con dialogar y con escuchar fundamentalmente, desde las cuales, a partir de diferentes actividades, de lo que se trata en realidad es de producir situaciones didácticas, donde los niños puedan operar con distintos modos de conocer y de producir conocimientos, saberes y experiencia dentro de lo que es el área de ciencias sociales. Es decir que vamos a estar potenciando, desarrollando, intensificando distintas habilidades que tienen que ver con el observar, con el indagar, con el buscar, con el reflexionar, con el analizar, o sea, distintas operaciones de pensamiento que promueven la formación y el desarrollo del pensamiento social. ¿Con qué actividades? Con actividades situadas a las características y particularidades de un primer ciclo para el área de ciencias sociales. Es decir, que las actividades van a tener que ver con la búsqueda, la organización y la sistematización de información a partir de esa multiplicidad de
recursos que se van a ir encontrando ustedes a lo largo de cada uno de los capítulos de sociales. En algunas otras oportunidades van a tener que ver con realizar descripciones de actores sociales, de personajes, con completar frases, con redactar pequeñas notas o cartas, con confeccionar a lo mejor carteleras o algunos diferentes tipos de afiches, con el armar listados, es decir, distintos tipos de actividades que tienen que ver con la forma de acercar a niños y niñas con actividades que permitan construir conocimientos sociales. Y el cuarto rasgo que quiero mencionar, que está vinculado a estos anteriores, es que también están presentes en cada uno de los capítulos distintas formas de analizar, de organizar y de sistematizar la información para el área de ciencias sociales. ¿Qué quiero decir? Con que se van a encontrar ustedes con cuadros en distintos formatos, cuadros simples, cuadros de doble entrada, cuadros comparativos, se van a encontrar con distintas formas de organizar la información que tiene que ver con el dibujar, con el armar carteleras, con el armar afiches, con el poder sistematizar entrevistas y encuestas. En eso también ustedes van a encontrar distintas pistas y distintos formatos para que niños y niñas aprendan a sistematizar conocimiento dentro del área de ciencias sociales. Es por eso que me parece importante ahora traerles y mostrarles algunos ejemplos sobre el área de ciencias sociales a partir de algunas de la selección, fundamentalmente de algunas páginas que se van a encontrar ustedes en algunos de los libros de texto de primero, de segundo o de tercero. En este caso particular, estamos viendo para primer grado, partiendo de la vida cotidiana, partiendo en este caso de un relato de una niña que tiene la misma edad de los chicos del primer ciclo. No solamente se va a trabajar y se va a abordar el relato que cuenta un poco cómo está organizada la vida cotidiana de una niña en una provincia de nuestra república, sino que además, después del diálogo, después del análisis de ese relato, del diálogo rico, en ronda, por supuesto, la actividad tiene que ver con que la actividad para sistematizar conocimiento respecto a este relato tiene que ver con elaborar un listado, por ejemplo. En este otro caso, en segundo grado, se parte desde las sociedades y los espacios geográficos y el eje temático es el transporte público. Es el transporte, en este caso puntualmente se está viendo el transporte público, y acá también les quería traer como ejemplo cómo se trabaja el relato. En este caso, del relato es de una persona mayor, de una persona adulta, que cuenta no solamente la experiencia respecto de lo que es el transporte público de pasajeros, sino que también cuenta cuáles son las problemáticas con las cuales esta señora, doña Estela, se encuentra cuando se tiene que trasladar de un lugar a otro. Y acá esto nos permite introducir a niños y niñas en otra finalidad que tiene la enseñanza de las ciencias sociales, que tiene que ver con la dimensión y la construcción de ciudadanía, en cómo yo como ciudadano también puedo intervenir o puedo buscar distintas formas de solucionar una problemática o una situación que afecta a todos. Además, en este caso, en esta página se las quería traer como ejemplo porque también no solamente se trabaja el relato, sino que el relato se trabaja vinculado, en este caso, al mapa, a un mapa de una provincia donde vive el personaje del relato. Y en este mapa también, como estamos hablando de transporte, se ha elegido trabajar con un mapa turístico para empezar a introducir a niños y niñas en lo que es el sistema de referencia, la ubicación espacial, la localización y demás. Recién le había puesto este siguiente ejemplo que tiene que ver con, en un tercer grado, con las actividades humanas y las actividades productivas. Y acá traía como ejemplo estas dos páginas porque me interesaba mostrarles cómo se trabaja también en esta ocasión, en esta oportunidad, los conocimientos previos de los niños y niñas, o sea, se parte del conocimiento previo de niñas y niñas respecto, en este caso, de cómo suponen ellos que el arroz se transforma en comida y llega hasta nuestra casa y a nuestra mesa para ser consumido, cuáles son las diferentes etapas de producción y cómo se produce el arroz. Y se elige como formato el poder dibujar cuáles son las ideas previas que ellos tienen respecto de cómo es
el recorrido que realiza el arroz, mediante el dibujo y mediante preguntas. O sea, se sistematiza en este caso y se parte de las ideas previas a partir de hipotetizar y de inferenciar para luego después hacer toda una propuesta de recorrido para aprender sobre el circuito productivo del arroz y por supuesto que en una de las últimas actividades se vuelve otra vez a esta actividad inicial para poder comparar todo lo que se aprendió y cuáles son las similitudes y las diferencias y poder construir colectivamente una noción de cuáles son las distintas etapas en la producción del arroz. Lo mismo sucede con el eje del tiempo. Fíjense que acá quería traerle como ejemplo no solamente el hecho de utilizar imágenes y fotografías reales, sino en esta cuestión de que hay actividades que tienen que ver con el completar frases que no solamente permiten sistematizar el conocimiento o los aprendizajes, sino que también introducen a niños y niñas, en este caso, en lo que son categorías temporales, el hace mucho tiempo, el ahora, el antes y el después. Y en esta página también tenemos como ejemplo otra forma de sistematizar conocimiento que tiene que ver con la construcción a partir de la utilización de otros lenguajes, de una cartelera o de una composición que permite sistematizar también conocimientos. En esta otra propuesta, en segundo grado, el eje temático eran las viviendas. Estamos trabajando las viviendas en el tiempo, en la época colonial, se parte de un plano de una vivienda colonial y una de las consignas tiene que ver con dibujar cómo imaginan ellos que es el frente de esa casa colonial. Obviamente hay toda una etapa de indagación sobre las viviendas coloniales, sobre los actores sociales que vivían en esas viviendas coloniales, y otra de las actividades tiene que ver con imaginar diálogos, dónde estarían ubicados, en qué dependencias de la casa colonial estarían ubicados y cuáles serían los posibles diálogos entre los distintos actores sociales. Cuando aparecen este tipo de actividades, que quizás son un poquito más complejas, dada la edad de los chicos, siempre se van a encontrar ustedes una apoyatura. ¿Cuál es la apoyatura? Siempre van a aparecer pistas, indicios que ayudan a pensar la tarea que hay que realizar. Y esto creo que también es importante mencionarlo porque si en esta modalidad que es en realidad híbrida para este presente año, donde va a haber momentos que vamos a estar en la casa y momentos que los chicos van a estar en la escuela, si se encuentran con estas pistas o estos indicios cuando están en la escuela, están compartiendo el espacio con ustedes docentes, la verdad que resulta una posibilidad de poder intensificar y profundizar aún más la instancia de aprendizaje. Y si justo caen en el momento en donde están en la casa y tienen que resolver esta actividad en compañía de un adulto, sirve esta posibilidad del indicio, de la pista, de la sugerencia, para que oriente también al adulto que acompaña a que el niño pueda resolver la actividad y desarrollar, por supuesto, el trabajo autónomo de los niños y de las niñas. En este caso, en tercero, también lo traje como ejemplo, porque el eje temático tiene que ver con la inmigración. Y acá una de las actividades tiene que ver con la búsqueda de fotografías de época y de poder construir y elaborar epígrafes de manera colectiva, con una particularidad, que ese epígrafe tiene que tener el dato de la fecha. No es un dato menor, esto valga la redundancia, porque en realidad poder agregarle al epígrafe la fecha nos va a permitir después empezar a construir también la noción de tiempo, porque nos permite ordenar, secuenciar los conocimientos, obviamente, y en este caso a partir de un formato que tiene que ver con ordenar imágenes y empezar a hacer la noción de tiempo. Lo mismo pasa con respecto al eje de las comunidades organizadas, con una característica que cabe mencionar en relación a la resolución 367. Como es una mixtura, el año lectivo en realidad se ha alargado y no ha cerrado en el 2020, sino que estamos tomando parte del año y de contenidos de lo que en este caso en un primer grado hubiera sido la sala de 5, pensado y vinculado al área al primer grado, fíjense que en algunos casos, sobre todo, se parte, como en de la identidad, de la biografía y de la historia personal en un primer grado, es el primer capítulo con el que abre Ciencias Sociales, porque tiene
digamos, un trabajo andamiado también en lo que se supone trabajar las ciencias sociales en el nivel inicial. Y otra particularidad es que siempre está vinculado y relacionado también a la presencia de las familias. La familia no solamente acompañando el proceso de aprendizaje y de enseñanza, sino también como insumo que permite indagar y construir conocimientos y la familia como lugar donde se pueden también obtener y ser fuente de información. Y cómo se sistematiza y cómo se indaga a través de preguntas, a través de encuestas, a través de entrevistas. Y bueno, y acá traigo en uno de los capítulos, una de las páginas nos trae como ejemplo precisamente algunas preguntas que se hacen respecto de la familia. Creo que si tengo que mencionar además otra característica muy importante de esta serie que les trae hoy Ediva, que les presenta Ediva, tengo que destacar que las ciencias sociales también van a aparecer en el cuaderno de actividades para los niños y niñas, en primer grado, en segundo grado y en tercero. Y están pensadas cada una de las actividades del cuaderno con la misma lógica y con las mismas características que se han diseñado y se han pensado para los libros de texto. Es decir, que se van a encontrar con actividades que utilizan distintos tipos de fuentes de información y también se van a encontrar con distintas propuestas y formatos para sistematizar la información. Acá les traje tres páginas que muestran también claramente que están construidos y pensados desde el mismo lugar. Y finalmente lo que me queda por comentarles y decirles de esta nueva propuesta de Ediva es que en el cuaderno del aula también van a aparecer las efemérides. Las efemérides para primero, segundo y tercer grado no solamente es el momento en donde se comenta brevemente qué fecha se está conmemorando, qué particularidad y característica tiene esa fecha, sino que están construidas para generar instancias de reflexión, de intercambio, para poder hablar, para poder conversar, para poder hacerse preguntas. Es por eso que ustedes van a ver que en cada una de las efemérides se van a encontrar también con pintura de épocas, con ilustraciones, con preguntas, con fragmentos de cartas, con distintos tipos de fuentes y de recursos que luego de una serie de preguntas abiertas, flexibles, lo que se busca precisamente es el intercambio vinculado a la realidad de los chicos en relación a la efeméride, y en algunos casos también hay una producción, en algunos momentos individual, en otras ocasiones colectivas, que tranquilamente pueden ser utilizadas para la cartelera como cartelera para el aula, o, por qué no, en muchos otros formatos también son afiches que pueden ser compartidos o producciones que pueden ser compartidos en el aula o en el acto escolar si fuera esa instancia de el acto. Así que bueno, espero que se acerquen a la propuesta y a la nueva serie de Ediva y que la disfruten muchísimo y sobre todo que posibilite aprendizajes diversos y muy significativos para el área de ciencias sociales. Muchísimas gracias.